Porque siento que tengo una responsabilidad social, no solamente como maestra, sino como habitante del mundo. Yo siempre he sido una persona muy consciente del papel que tenemos todos los seres humanos, tengamos o no una formación en ciencias, y que esas pequeñas acciones que nosotros podamos hacer pues cuentan. En mi caso decidí tomar este curso porque me permitía profundizar mis conocimientos sobre lo que es el cambio climático, qué acciones debemos tomar y cómo llevarlo a mis estudiantes, pues ellos van a ser o son los futuros habitantes del planeta y son los que tomarán esas decisiones importantes. Bueno, sí la realicé, me inscribí en la formación porque yo pienso que los profes tenemos que estar preparados para los problemas ambientales y las situaciones del momento, ¿cierto? Nosotros no teníamos esa formación en cambio climático ni en educación para el clima, entonces decidí hacerla para poder tener argumentos y proponer alternativas de soluciones y trabajar con mis estudiantes. Bueno, yo creo que ha sido una experiencia muy enriquecedora en el sentido de que inicialmente esperábamos que los maestros de ciencias naturales se interesaran en el tema, pero al revisar también los maestros que se han ido vinculando a las formaciones, encontramos docentes de básica primaria, docentes de otras áreas distintas a ciencias naturales, lo cual muestra el interés y relevancia que tienen estos temas hoy en educación y para la formación de los docentes. Las herramientas pedagógicas muy buenas, súper buenas, tanto es que le ayuda a uno como a tener mayor claridad de explicarle a los estudiantes de manera didáctica y metodológica y clara, precisa y concisa qué es el cambio climático, cuáles son sus consecuencias, el efecto, cómo lo evidenciamos. Muy excelente, muy buen material, muy buen material para trabajar con los estudiantes, muy dinámico, actividades que uno no está lejos de hacerlas y pues las pudimos entender con el curso y también llevarla a cabo en nuestros salones. Bueno, este curso me pareció súper accesible en cuanto a lenguaje, a herramientas, a estrategias pedagógicas que manejan para que nosotros podamos entender cómo aplicar esas actividades, ¿cierto? Decir que yo contaba con herramientas para trabajar el cambio climático como me lo presenta el curso de Educación para el Cambio Climático, no. Yo no tenía esas herramientas y menos tan pedagógicas, tan lúdicas, tan creativas. Me pareció interesante porque muchas de las temáticas que se compartieron en el curso no las conocía. También fue importante conocer cómo estrategias que ellos nos brindaron para después socializarlas y compartirlas con los estudiantes en la institución, o sea, los recursos educativos que nos facilitaron para ese aprendizaje. Sí, es evidente que los estudiantes han cambiado muchas de sus prácticas, la mayoría ya traen, por ejemplo, sus loncheras de sus casas utilizando los recipientes que puedan reutilizar en casa, comparten con sus papás cuando de pronto alguna asignación o compromiso o tarea involucra a las familias, entonces también hago como extensivo hacia allá y en el conversar, en las reflexiones que realizamos al cerrar cada lección, evidencio como que se han apropiado del conocimiento científico relacionado con el tema. Bueno, primero en mis estudiantes yo les veo muy motivados. Les veo súper motivados, les veo con ganas de enseñar, de aplicar, de hacer pequeñas acciones, que es una de las actividades que tengo con ellos, es pequeñas acciones cuentan, a veces no tenemos que hacer cosas muy grandes, sino entender que si empezamos, yo siempre soy convencida de que el cambio tiene que ser inicialmente individual, si tú quieres impactar lo colectivo, entonces trato siempre en lo posible de que ellos entiendan que tienen un papel protagónico, que a veces piensan porque son niños, no pueden hacer nada. Bueno, pues mi mensaje es como el cambio eres tú. Uno siempre dice que una persona no hace el cambio, pero realmente si uno es consciente uno puede hacer el cambio uno mismo. Porque así no seamos millones de personas que tengamos la conciencia, uno puede hacer un mínimo cambio que pueda ayudar al medio ambiente. Pues si tú me lo preguntas a mí, yo te lo digo desde mi punto de vista, ha sido emocionante, ellos muestran mucha curiosidad, pero yo creo que al hablar con ellos te das cuenta que el interés es mayor, las clases han dinamizado un poco más, ellos han mostrado mucho interés por esta temática y sobre todo la apropiación, ¿cierto? Lo importante es que ellos puedan saber que desde su punto de vista y desde sus acciones pueden ser aportantes a mitigar el impacto del cambio climático. Me parecía muy lindo lo que decía un estudiante ahora en la entrevista y era
que el cambio de una sola persona cómo puede impactar en realidad. No esperemos que haya una política a nivel de gobierno sobre el cambio climático, sino la acción desde cada uno de nosotros, desde nuestra casa, y eso pues hace que nosotros nos sintamos importantes como en el proceso educativo, que podemos llevarnos a ellos a la aula esas experiencias y ellos las puedan replicar con sus familias, con sus amigos, con sus vecinos. Trato de hacerlo muy experiencial, trato de hacer como la actividad teórico, ¿cierto? De manera teórica, pero me gusta mucho llegar a la práctica para que ellos vivencien o sean parte de eso que están ahí viendo en mi clase. Además, en las actividades que componen el PRAE o Proyecto Ambiental Escolar del colegio, dinamizando principalmente el huerto como herramienta para poder acercarme a cada uno de los componentes que se ven en las lecciones, que puedo poner en práctica o vivenciar con ellos ahí en ese espacio. Hemos utilizado el agua normal, sino que estamos utilizando el agua lluvias, estamos aprendiendo diferentes maneras de plantación, como dijo mi compañero, y no solamente nos basamos en teoría, sino también en práctica, para que no solamente se quede ahí como teórico, sino la práctica también enseña más y ayuda como a entender mejor eso. Al conocer ya cuáles eran las problemáticas, buscamos qué objetivos de desarrollo sostenible podríamos aplicar a través de la solución de esas problemáticas, y nos encontramos con que el cambio climático es un objetivo de desarrollo sostenible transversal, y que teniendo este conocimiento adquirido en la capacitación podíamos aplicar estos materiales o hacerles algunas adaptaciones según la institución en la que nos encontrábamos. Entonces acá fue muy fácil adaptar las tablas de meteorología, las tablas de lluvia, de intensidad de lluvias, adaptar algunos conceptos como alveolo, como otros. Acá tenemos la bitácora del investigador, que es el libro donde nosotros hemos llevado el seguimiento de todo nuestro proyecto. Acá podemos ver los tipos de las nubes en las páginas que tenemos acá y explicaciones sobre ellos. Y esto nos ayuda a ver en qué se puede estar fallando o en qué hay más o menos. Por ejemplo, si la veleta se mueve demasiado rápido, el pluviómetro se llena demasiado de agua, sabemos que puede haber una inundación. Con el barómetro también lo sabemos, ¿cierto? Entonces, eso nos ayuda a saber, ya que este proyecto lo tuvimos la iniciativa de iniciarlo después de que el colegio sufrió un desplazamiento en masa en 2021, ¿cierto? Entonces con eso necesitamos estar más prevenidos. ¿Por qué? Porque si vuelve a pasar esto ya sabemos qué hacer, cómo actuar. Por ser una institución educativa distrital, cuenta con el servicio de alimentación escolar gratuito. Al ser gratuito y pues por ser el proceso de la alimentación, se ha generado gran cantidad de desperdicio de alimentos. Situación que me ha generado bastantes implicaciones alrededor social, cultural, económico y ambiental, lo cual me llevó a empezar a trabajar con mis estudiantes la alimentación escolar y su impacto en el ambiente, específicamente en el cambio climático. Yo creo que una de las cosas principales que ha hecho este colegio en torno al cuidado del medio ambiente ha sido la huerta sobre la que estamos haciendo esto. Esta huerta nos ha enseñado mucho sobre el medio ambiente y sobre cómo cuidarlo. Ojalá, sí, ojalá pueda seguir preparándome, pueda seguir llevarle la información a mis estudiantes y a mis compañeros y a las instituciones, y a donde vaya pueda concientizar a las personas de que se está dando un fenómeno con el clima. Yo creo que sí, es interesante, y porque nosotros, vuelvo y te repito, debemos estar preparados para los retos y desafíos que se nos presentan en la actualidad, y el cambio climático es un desafío muy grande en el que todos debemos aportar a su solución o contribuir a su mitigación, o también aprender estrategias para nosotros adaptarnos. Claro que sí, nos gustaría continuar con ALEC y esperamos entonces seguir contando con el apoyo de todos ustedes y que muchas otras entidades también se sumen a esta iniciativa tan valiosa para nosotros. Me considero más que una profesora de ciencias, un habitante del mundo, que lo que quiere es generar unos pequeños cambios, y yo creo que no necesitamos que seamos todos, pero sí necesitamos que los que somos tengamos un real compromiso. Entonces, con el paso del tiempo, solamente irá peor si no hacemos
si no tomamos acciones concretas con respecto a este problema. Entonces, primero concientizar a las personas a nuestro alrededor y a nosotros mismos, y con eso podemos cambiar nuestros hábitos y nuestras acciones para algo mejor para el planeta. Muchas gracias por permitirme aprender y ser mejor docente y mejor persona para este planeta. A ustedes, muchas gracias.